Cuando iniciamos redes hace ya unos cuantos años, no sabíamos que las mitocondrias son también redes mitocondriales. Y bueno, estamos hablando de algo muy serio, algo que es el soporte de la vida, es la fábrica de la energía que necesitamos para vivir y parece que también es la fuente de nuestro mal principal, el envejecimiento. En la mitocondria, y eso es lo que vamos a ver hoy, está la causa y la solución. Todas las funciones celulares necesitan energía. La energía se almacena en unas moléculas llamadas ATP. Las mitocondrias son unos pequeños orgánulos que se encargan de la fabricación de ATP en todas las células de animales y plantas. Pueden existir hasta varios centenares en una sola célula. A partir de la degradación de los alimentos, proteínas, grasas y azúcares, las mitocondrias obtienen energía que transforman en ATP para ser utilizado por la célula según sus necesidades. Para llevarse a cabo la función mitocondrial, se necesita el oxígeno procedente del aire y da lugar al dióxido de carbono que expulsamos por los pulmones. Por lo tanto, las mitocondrias son las más interesadas en que nosotros respiremos. Cuando realizamos un ejercicio intenso o al que estamos poco acostumbrados, el oxígeno que recogemos no es suficiente para la mitocondria, de manera que ésta deja de funcionar. Como el cuerpo necesita energía, es decir, ATP para la actividad intensa, lo obtiene mediante otro mecanismo que da como residuo los cristales de lactato, responsables del dolor que llamamos agujetas. Douglas Wallace, profesor de genética molecular en el Centro de Ciencias de la Salud Robert Woodruff, ha dedicado 25 años a la investigación del rol de las variaciones en el ADN mitocondrial en la evolución humana y las enfermedades degenerativas. Cuando nos explican cómo es una célula, dicen que es algo así. Y entonces tenemos aquí lo más importante, que se llama el núcleo. Es una cuestión de perspectiva. Sí, sí, porque luego dicen que, bueno, ahí fuera, en algún lugar, están las mitocondrias, como si estuvieran abandonadas y fuera secundario, ¿no? Esperemos que no estén abandonadas. Las mitocondrias son las otras células humanas. En realidad, nuestras células están hechas de dos tipos de células. Nuestros cuerpos están hechos de unos 100 trillones de células y esto es lo que te hace a ti y a mí. Pero lo que es interesante es que en el interior de cada célula existe una colonia de bacterias y estas bacterias son de importancia vital, ya que son el generador de energía de la célula, suministran toda la energía al cuerpo y esos son las mitocondrias. Por tanto, hay unas 10 elevado a las 17 mitocondrias que se sostienen sobre tus pies en estos momentos. Ah, ya veo. Oye, ¿y de dónde vienen estas mitocondrias? Las mitocondrias tienen un origen muy interesante. En un principio, hace unos 2000 millones de años, eran bacterias libres. Luego quedaron rodeadas por las células que finalmente dieron origen a nuestras células y así empezaron a vivir en su interior. Es una especie de cooperación simbiótica. Exacto. Y lo primero que proporcionaron fue protección a la célula anfitriona, que finalmente daría origen a nuestro núcleo. Con respecto a la presencia del oxígeno que estaba apareciendo en la atmósfera de la Tierra, en un principio la Tierra tenía una cantidad de oxígeno muy reducida, pero después de que apareciera la fotosíntesis comenzó a emitir como residuo oxígeno molecular. Y esto cambió la atmósfera, de reducción a oxidación, lo que empezó a matar a muchísimos organismos. Durante 2.500 millones de años, nuestro planeta careció de oxígeno, el gas del que dependen prácticamente todos los seres vivos hoy en día para poder vivir. La ausencia de oxígeno, tanto en la atmósfera como en los océanos, no impidió la proliferación de miles de especies de microorganismos que colonizaron todos los ambientes. Las primeras bacterias generaban su energía mediante fermentación de pequeñas moléculas orgánicas. Más tarde, surgió un grupo de microorganismos con la maquinaria metabólica necesaria para realizar la fotosíntesis, empleando moléculas de agua como fuente de energía y liberando oxígeno gaseoso. Las cianobacterias, uno de los grupos bacterianos más amplios actualmente, colonizaron así durante el Arcaico tierras y océanos. Bastaba con agua y luz para que prosperaran desenfrenadamente.
La invasión atmosférica del oxígeno liberado por las cianobacterias comenzó hace algo más de 2000 millones de años y constituyó la mayor crisis de contaminación ocurrida en el planeta. La mayoría de las formas de vida primitiva sucumbieron a la potente acción oxidante del gas letal y dieron paso a otros organismos para los que el oxígeno acabó siendo imprescindible. La actividad de las cianobacterias transformó la composición de la atmósfera. Esto provocó la aparición de nuevas especies bacterianas que toleraban el oxígeno o bien que lo utilizaban para la obtención de energía. Algunas de estas especies establecieron una simbiosis con otras células, incluyéndose en la maquinaria celular. La relación fue fructífera, ya que el huésped pudo sobrevivir a la presencia del oxígeno y las bacterias conseguían protección a la vez que perdían independencia. Se convirtieron así en las mitocondrias, orgánulos de las células animales y vegetales y verdaderas centrales eléctricas generadoras de la energía metabólica. La gente a veces se olvida de que las diminutas bacterias cambiaron toda la atmósfera del planeta. Todo el ¿no? ecosistema. Es increíble, ¿no? Sí, y un invento bioquímico. Este invento de tomar la luz y de utilizar la energía de esa luz para descomponer el agua en hidrógeno, creando los hidrocarburos para formar los cuerpos de las células y eliminando el oxígeno como un residuo. Y este residuo fue el oxígeno que necesitaban los futuros organismos para respirar y así poder vivir. Exacto. Y las mitocondrias, dices, era una bacteria que, bueno, que fue tragada y después, hoy avanzamos durante unos 1000 millones de años más. Estas mitocondrias ya habían inventado la capacidad de tomar el oxígeno del aire y de hacerlo reaccionar con el hidrógeno de los carbohidratos de las grasas, procedente de la comida que ingerimos, y de nuevo crear agua. Pero la energía que se liberaba quedaba atrapada para que pudiera ser utilizada por la célula. Pero además, estas mitocondrias, al contener oxígeno, tuvieron que inventar una forma de desintoxicar el oxígeno venenoso. Por tanto, cuando las mitocondrias quedaron atrapadas en la célula anfitriona, lo primero que hicieron fue proteger a la célula anfitriona del oxígeno tóxico. Y esto es lo que estabilizó la simbiosis. Más tarde, la célula anfitriona consiguió averiguar cómo robar el ATP, la energía de las mitocondrias, y el resto, como se suele decir, ya es historia. ¿Y cómo llegamos a...? Lo más increíble de las mitocondrias es que, como viven en el citoplasma de la célula, fuera del núcleo, En efecto, en algún lugar por ahí, estas no se heredan de la misma manera que los genes del núcleo. De hecho, se heredan a través del citoplasma. Y así el magnífico óvulo humano tiene un gran citoplasma que contiene unas 100.000 mitocondrias. Sin embargo, el pobre esperma solo tiene unas pocas mitocondrias. Por lo tanto, en la fertilización, todas las mitocondrias provienen de la madre. De hecho, el generador de energía de las células se hereda de la madre y no del padre. O sea que la energía realmente es de la madre. Sin duda alguna. Y por eso podemos decir que el movimiento feminista no andaba equivocado. Las células humanas, y entre ellas los óvulos y los espermatozoides, tienen unos orgánulos productores de energía llamados mitocondrias, que se hallan en el citoplasma que rodea el núcleo de la célula. Estas mitocondrias tienen su propio ADN, distinto del ADN del núcleo. Cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, creen los biólogos que el ADN de sus mitocondrias se destruye, de tal manera que el embrión resultante tiene las mitocondrias prácticamente iguales a las del óvulo. Por ello se dice que el ADN mitocondrial se transmite exclusivamente a través de las madres. Se sabe además que es muy estable a través de las generaciones, de tal manera que se ha convertido en instrumento ideal para investigar la evolución del género humano. Los investigadores, al trazar un árbol genealógico genético de la humanidad basado en el ADN mitocondrial, han llegado hasta una mujer africana de hace unos 143.000 años, llamada de manera simbólica Eva mitocondrial. Según la bióloga Rebecca Kahn, hace 180.000 años había otras mujeres en África, aparte de Eva, pero de todas las mujeres solo hay una cuyos descendientes han llegado hasta hoy. El linaje de las otras se interrumpió en algún momento porque no tuvieron descendencia femenina. Según esta teoría, si no se tienen hijas, es como si no se hubiera existido biológicamente.
Otras teorías recientes de estudios genealógicos de la humanidad dicen que el número de mujeres de las cuales descendemos nunca fue inferior a 1000. Los genetistas son aficionados a explicar el Edén y por ello también han buscado a Adán a través de los genes del cromosoma Y, que se transmite también sin mezclas de los padres varones a los hijos varones. El hombre Adán vivió también en África, pero hace solo 60.000 años. Eva tuvo que esperar pacientemente 84.000 años a Adán. Según esta teoría, el éxito reproductor de los varones ha sido inferior al de las mujeres. En cada generación, más mujeres que hombres tienen descendencia. De todo ello se infiere que la especie humana actual nació en África Oriental hace 143.000 años, que 84.000 años después se impuso un nuevo tipo de macho y que solo hace 44.000 años un grupo de estos humanos salió del continente africano y colonizó el mundo. Antropológica y genéticamente hablando, la única raza es la raza humana. Escucha. Vamos a hablar de salud. Si la mitocondria hace todas estas cosas, debe ser una cosa terriblemente importante para la salud, ¿no? Digo yo. Desde luego. Las mitocondrias son como las plantas generadoras de energía de la ciudad de Barcelona. En el centro de la ciudad se generan la mayor cantidad de actividades y se concentra la mayor cantidad de personas. Pero para poder tener energía, se tiene que construir plantas que generen energía en las afueras, en el campo. Plantas que puedan ser de carbón, de energía nuclear, hidroeléctricas, y todas aportan la energía eléctrica para la ciudad. Pero si esas plantas están generando energía, electricidad, están quemando un combustible y produciendo humo, como en una planta de carbón donde se quema el carbón y se produce energía. Pues las mitocondrias son lo mismo. Hay centenares de mitocondrias en la célula y cada una genera un poquito de energía para la célula y el proceso genera humo, que en realidad son radicales de oxígeno y seguramente has oído hablar de los radicales de oxígeno, la gente. Los radicales libres. Radicales libres, así se les llama, que son un problema para la salud. De hecho, los radicales libres son el humo de tu planta de energía. Lo que sucede es que con el paso del tiempo los radicales libres, producidos por las mitocondrias, dañan los bocetos de ADN que la mitocondria tiene en su interior para seguir reparando las plantas de energía. Cuando todos los ADN de las mitocondrias de las plantas generadoras de energía están dañados, las plantas no se pueden reparar, se desconectan y entonces la célula se desvanece. Dov, ¿no te parece que estamos en una situación en la que millones y millones, miles de millones de dólares se utilizan para, pongamos un ejemplo, luchar contra enfermedades neurodegenerativas, concentrándose sobre todo en lo que sucede en el interior del núcleo de la célula? Y sin embargo, resulta que se gasta muy poco dinero en estas mitocondrias que producen los radicales libres y que tienen la capacidad de amortizarlos, ¿no? Exacto. Bueno, la célula humana está hecha de dos tipos de células y el núcleo solo representa una de ellas. Por tanto, la otra célula, que es igual de importante, se ignora. Y esa célula es la responsable de generar casi toda la energía que usamos y, por supuesto, también fabrica todos los radicales de oxígeno tóxicos. Además, las mitocondrias tienen otra propiedad muy interesante. No solo generan la energía y los desechos tóxicos, sino que además, cuando las mitocondrias se enferman, tienen una propiedad de autodestrucción que ordena a las mitocondrias y a la célula que se autodestruyan. La apoptosis. Exacto, que se llama apoptosis. Que es un suicidio Sí, programado. un suicidio programado. Y son las mitocondrias. Sin duda. Por tanto, cuando las plantas de energía de las mitocondrias se vuelven inútiles, en lugar de tener células desperdigadas por el cuerpo que generan muchos radicales de oxígeno venenosos, las mitocondrias simplemente cierran las plantas de energía, las destruyen por apoptosis. En los sistemas humanos se dañan tantas mitocondrias que la solución consiste en destruir la célula completa. Y las personas, al ir envejeciendo, cada vez tienen más células con mitocondrias dañadas, en las que se produce la apoptosis y la célula se muere. Y al final, no existen suficientes células en el tejido para realizar esta función. ¿Y qué podemos hacer, entre tanto? Quiero decir, antes de que las mitocondrias decidan aplicar el suicidio programado, ¿no? Una de las cosas en las que estamos trabajando es intentar desarrollar medicamentos que tengan como objetivo las mitocondrias y que eliminen los radicales de oxígeno tóxicos. Son como los limpiadores de las acumulaciones de hollín de las chimeneas de las plantas de energía. Por tanto, si podemos reducir la polución causada por las mitocondrias, podemos proteger su estructura y la integridad de la célula.
Las mitocondrias poseen su propio material genético independiente del núcleo celular. Los procesos respiratorios generan unas moléculas denominadas radicales libres que tienen gran facilidad para reaccionar con los genes y producir mutaciones en ellos. A medida que pasa el tiempo, las mutaciones producen componentes defectuosos dentro de la mitocondria, de manera que su funcionamiento se resiente. Este es uno de los factores que determina el envejecimiento celular y, en consecuencia, el de los seres vivos. ¿Y qué pasa con las pastillas que yo puedo encontrar en una farmacia, bueno, en cualquier farmacia, que combaten los radicales de oxígeno con vitamina E, por ejemplo? ¿Son útiles de momento? Desde luego, es un comienzo. La vitamina C y la vitamina E y el caroteno van todos a las mitocondrias para reducir los efectos de los radicales de oxígeno. Pero no son muy buenos, son bastante ineficaces para eliminar los radicales de oxígeno. Lo que estamos desarrollando son medicamentos que continuamente, o lo que nosotros llamamos catalíticamente, estén reduciendo la polución, igual que lo hace el conversor catalítico de un coche. Así se regenera constantemente el catalizador y se va eliminando la porquería. Dov, y si tuvierais éxito, ¿en qué se convertiría el envejecimiento? Nuestra esperanza es que esto impida la progresión de las enfermedades degenerativas que creemos que están afectadas por las mitocondrias. Estas son enfermedades neurodegenerativas, tales como las disfunciones del Alzheimer, ciertos tipos de cegueras y sorderas y ciertas formas de enfermedades cardíacas, enfermedades renales, diabetes. Creemos que el daño causado a las mitocondrias es la causa de la aparición posterior de estas enfermedades. Por tanto, si conseguimos un medicamento que puede inhibir este daño, podríamos, de hecho, detener estos problemas que la gente desarrolla a una edad muy posterior. Ya, el problema ahora es que enfermamos, que tenemos estas enfermedades que aparecen en una época tardía de la vida, porque vivimos un poco más. Pero luego el otro problema es que nos morimos demasiado pronto, digamos a los 80 o a los 90 años, ¿no? Mientras que hay gente que podría vivir 120 años. La prueba, por ahí los hay. Una buena política en relación con las mitocondrias podría ayudar a alargar la vida. Si podemos proteger las mitocondrias de este daño acumulado en las plantas de energía, las células vivirán más tiempo, estarán más sanas y viviremos más. Eso no quiere decir que vayamos a vivir eternamente, porque cualquier sistema que sea tan complejo como el de los seres humanos siempre estará expuesto a quedar dañado. Nuestro objetivo es alcanzar primero las zonas más sensibles, y las que más nos afectan son las mitocondrias. Estamos en redes y hoy estamos con un tema de moda, porque en la ciencia también hay modas, ¿no? Y la verdad es que de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda, bueno, un orgánulo que se llama mitocondria. ¿Y qué les voy a decir? Pues la mitocondria es como una especie de corsario, de Robin Hood. Nosotros tenemos a Curro Jiménez, ¿no? en nuestras leyendas, que asalta una célula pero con ánimo de que se beneficien los dos. O sea que en el origen nuestro, ¿no, Maite y Gustavo? En el origen nuestro realmente hay un extranjero allí dentro, ¿no? Alguien que no tiene mucho que ver o que no tenía mucho que ver con el origen de la vida y de lo que fue luego nuestra vida. Este es el origen y eso está probado ahora, ¿no? Que era una bacteria rara que andaba por ahí, se metió. ¿La tragaron? La tragaron y siguieron viviendo juntos, felices y contentos, uno con otro, felices. ¿Y el pacto cuál era? Pues bueno, aquí a lo mejor Gustavo tiene que decir algo más. Cargar un poco con los radicales libres que produce la mitocondria, el pacto. Inicialmente, cuando la bacteria que entra dentro de aquella célula anaerobia primitiva, ¿no? Entra dentro, ambas se benefician. Es lo que llamamos una simbiosis. ¿Por qué? Porque la bacteria, que es más pequeña, encuentra una casa donde va a vivir. Una membrana. Que la protege del medio, de las agresiones del medio. Eso es lo que gana la bacteria, que se va a convertir en mitocondria. Y a cambio de eso, aquella célula que no respiraba, que llamamos anaerobia, puede empezar a respirar.
Y al respirar se produce mucha más energía. Con el mismo alimento se consigue casi 20 veces más energía. Y esto es maravilloso, porque no solo le da más energía, sino que esto es lo que permitió que las células se agruparan para formar animales multicelulares, hacer animales complejos, grandes, como nosotros, y en el fondo, al final, incluso la inteligencia y la cultura, que es lo más importante que hay en este planeta, no hubiera sido posible si no entra aquella mitocondria en aquel momento, si no se produce aquel fenómeno tan curioso de simbiosis. O sea que estas mitocondrias olvidadas, en realidad, ¿no? en el mundo científico, como decíamos antes, oye, son responsables de casi todo. Pero no solo de cosas buenas, sino de cosas malas, ¿no? También. ¿Cómo cuáles, Maite? Malas, bueno, los radicales libres, que eso yo creo que es lo que tiene que pagar la célula, soportar ahí la presencia de radicales libres que son tóxicos para ella. Que para ella son tóxicos. Sí, para las células son tóxicos. Pero aporta, yo creo, que más beneficios que, pero veamos, que cuestiones negativas, ¿no te parece? Sí. Yo creo que sí. Sí, pero veamos un poco el precio. Lo que llamamos las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿tienen algo que ver con este precio? ¿Tienen con esta toxicidad? Tienen algo que ver. Tal vez yo creo que las mitocondrias ahí nos ayudan. ¿Nos ayudan por qué? Porque para que una célula tipo neuronal secrete catecolaminas o neurotransmisores, tiene que haber una señal de calcio. ¿Una señal de? Calcio. Calcio intracelular. Bien, pues las células de alguna forma dejan pasar ese calcio que viene del exterior y este calcio que entra dentro de la célula permite que haya secreción. Bien, pues las mitocondrias echan una mano a la célula de tal forma que hacen de tampón, de colchón, para que no entre mucho calcio y permita que la célula tenga lo suficiente para secretar. Cuando las células tienen dañadas las mitocondrias, ¿qué sucede? Sí. Entra mucho calcio. Al entrar mucho calcio hay fenómenos continuos de secreción, de excitotoxicidad. Y esto ocurre en fenómenos de enfermedades, en patologías neurodegenerativas. Entonces, probablemente todavía nos falta dar más pasos en ese punto de vista, pero probablemente la mitocondria esté a la base de las alteraciones que ocurren en las enfermedades neurodegenerativas. Y eso es muy importante. O sea, tú dices que pagamos, no, sí, pero recibimos mucho de las mitocondrias. Yo quería decir una cosa también. Ajá. En esto de pagar, depende cómo se mire, porque a nadie le gusta hacerse viejo. Pero eso es desde el punto de vista del individuo. Pero desde el punto de vista biológico, que es el que, cómo hay que mirar esta historia evolutiva, sí, realmente el envejecimiento no es malo. Si uno piensa bien, se sabe seguro por estudios genéticos que esa bacteria que entró a la célula tenía muchos más genes. Y en ese proceso evolutivo, cuando ya estaba dentro de la célula, empezó a pasarle genes al núcleo, más y más y más genes. Pero, como se acaba de mencionar en el último congreso de mitocondria hace 2 semanas en Italia, se sabe que se detuvo ese proceso de transferencia. ¿Por qué no siguió pasando genes la mitocondria al núcleo? A algunos se nos ocurre que probablemente era para dejar unos cuantos genes muy interesantes, que son genes que tienen que ver con la producción de energía, para hacernos envejecer. Es decir, muchos biólogos pensamos, yo entre ellos desde luego, que el envejecimiento está hecho a propósito, al revés de lo que pensaban los gerontólogos clásicos. Y por eso dejamos la mayor parte de los genes en el núcleo, porque son preciosos y nos moriríamos si se alteraran. Los radicales libres son tremendamente agresivos, atacan a cualquier molécula, aunque sea proteína, grasa o ADN, inespecíficamente. Si pusiéramos los radicales libres en el núcleo, ¿qué ocurriría? Nos moriríamos enseguida. Entonces, por eso la mayor parte de los genes están en el núcleo. Pero dejamos unos pocos genes allí al lado del sitio donde se producen los radicales libres. La vulnerables. Claro, es casi imposible pensar que no sea a propósito. Fijémonos que se producen además en una parte de la mitocondria que es la membrana interna. Y el ADN de la mitocondria toca, está enganchado en la membrana interna. Mi explicación de por qué, que enlaza con lo que ha explicado antes el doctor Wallace, es para que los antioxidantes no interfieran entre el radical y el ADN, para que cada especie pueda controlar su velocidad de envejecimiento. Porque sería malo para un ratón vivir 100 años y sería malo para un hombre vivir 1 año, porque no podría reproducirse. Entonces, por eso no funcionan los antioxidantes.
Sabemos que no funciona. Lo que hay que hacer es no dar antioxidantes. Lo que hay que hacer es disminuir la intensidad de producción de los radicales en la mitocondria, como han hecho las especies en su historia. Pero vamos a ver, Gustavo, yo entiendo eso en el sentido de que es probablemente bueno, evolutivamente, que se muera la gente, pero que envejezca, o sea, que le salgan arrugas, que viva, que le empiece a funcionar mal la memoria, el hígado. Oye, todo eso, hay especies que aparentemente no envejecen como envejecemos nosotros, ¿no? Bueno, es verdad que algunas especies... ¿El envejecimiento sirve para algo? ¿Se puede evitar el envejecimiento? Quiero decir, la muerte, ok, déjala. Sin duda se puede evitar. Pero no con antioxidantes, me dices. Me refiero, se ha evitado, porque hay animales que viven 1 año, como una musaraña, y hay animales que viven 120 o más, como nosotros. Fijémonos que es un factor de magnitud, 2 factores de magnitud, 100 veces más uno que otro. Es muy plástico. Recientemente se acaba de publicar, hace un par de semanas, en los Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que cambiando un solo gen, esto cambia los conceptos completamente, aumenta la longevidad máxima de un ratón en un 40%. Antes se decía que era imposible, que era multicausal, que nunca íbamos a hacer nada. Sí. Ya se hace. Hay ratones, que son enanos, por cierto, coincide con que las personas altas viven menos, y no sabemos muy bien por qué, pero estamos intentando averiguar por qué ocurre esto. Maite, ¿qué me dices de eso, del envejecimiento? O sea, está programado, asumamos que está programado, sí, como dice Gustavo. Está programado, ¿Es absolutamente necesario? Es necesario, pero el envejecimiento, como nosotros lo vemos hoy en día, sí, en el siglo XXI, es distinto que como se podía ver a principios del siglo XX. Está claro que las personas vivían antes, pues, ¿cuánto? 40 años. Con 40 años había una vejez dramática. Ya casi habían terminado el ciclo de reproducción y, bueno, estaban viejos. Nosotros normalmente se los comía un león, ¿no? O se caían a un barranco. Sí, bueno, se caían, o se les infectaba una pierna, si tenían algún problema. Pero de 40 años a 80 años que tenemos ahora el tiempo de vida medio, te das cuenta que bueno, pues que ha evolucionado. ¿A costa de qué? Bueno, pues este organismo se va deteriorando, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hay un deterioro por uso, por consumo, pero en esta sociedad hemos conseguido prolongar algo que en otras circunstancias no habría, independientemente de los radicales libres. Sí, Maite, pero si me dejas que añada algo, es que hay que distinguir, porque el problema es que cuando se utilizan las palabras, una misma palabra para 2 cosas distintas, nos confundimos todos. Lo que ha dicho Maite es cierto, absolutamente cierto, pero lo que ha aumentado en este siglo, de los 40 años que dice Maite, hasta los 80 que se viven ahora en Occidente, es la longevidad media, la esperanza de vida. Pero no hemos retrasado el envejecimiento ni un segundo. La velocidad del envejecimiento no ha... ¿Cómo íbamos a hacerlo si no sabemos qué es? Ahora estamos investigando la causa. Y en cuanto sepamos la causa, la podremos cambiar. Y cuando la cambiemos, enlenteceremos el Gustavo, lo que dices es que ahora nos lavamos las manos, no se mueren los bebés cuando nacen y por lo tanto, en promedio, la esperanza de vida es mucho mayor, pero los años malos, la vida tuya y la mía... Hemos aumentado solo los años malos. Sí. Los que estamos investigando esto queremos aumentar también los buenos, porque si aumentamos solo los malos, viene el problema socioeconómico. La pirámide poblacional se invierte y ahora tenemos muchos viejos y en relación a jóvenes. Si retrasamos el envejecimiento de verdad, no alteramos la relación jóvenes-viejos. Ahora, tú me has dicho que con antioxidantes nada, no consigues nada. Se ha hecho muchas veces. ¿Seguro? No funciona, es seguro, esa es la aportación. Oye, Estados Unidos están llenas las farmacias y las tiendas. Son buenos para protegernos de la muerte, porque una cosa es envejecimiento y otra cosa es muerte. Cuando uno se hace viejo, aumenta mucho la probabilidad de morir, pero hay jóvenes muertos y hay viejos sanos. Luego son 2 cosas distintas. Digamos que los antioxidantes nos sirven para protegernos del estrés, porque hay estrés que viene de fuera. El envejecimiento es el estrés que viene de dentro, de las mitocondrias. Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que hacer, perdón por la insistencia, es disminuir la producción de radicales libres. Y por eso estamos investigando con mucho detalle cómo está controlado, cómo está regulado. Porque otro error que había aquí es que es un subproducto. No es un subproducto, está completamente regulado, porque cada especie tiene su valor y cuando restringimos a un animal, también tiene un valor distinto.
Porque hay una manipulación que retrasa el envejecimiento, hay que decirlo, que es la restricción calórica. Oye, vamos a hablar de la restricción calórica porque esto ya es lo último de lo último. Después, antes quiero que me expliquéis un poquito más el tema de las mitocondrias y os voy a pasar una... Bueno, no lo voy a llamar una foto, pero os voy a pasar unas mitocondrias en acción. Estamos viendo una hifa del hongo llamado Phycomyces. En su porción apical se pueden reconocer las mitocondrias. Son los filamentos oscuros que se mueven. La energía de los procesos oxidativos se utiliza para sintetizar ATP. Las mitocondrias poseen una organización muy bien conocida que les permite replicarse fácilmente. Tal como se observa en la imagen, proliferan por división simple. Aquí vemos otra división. Las mitocondrias también se fusionan unas con otras. Este proceso tiene gran importancia durante la gametogénesis. Las mitocondrias, o sea, las han visto funcionando en plena acción y parece que, bueno, que son las responsables de nuestro envejecimiento o son las que podrían evitar nuestro envejecimiento, ¿no? Oye, ¿son así de verdad? ¿Son así estos bichos a los que dedicáis vuestra vida? Sí, sí, semejante a eso, son redes, yo le llamo redes mitocondriales. Claro, porque este es otro descubrimiento vuestro, ¿no? Bueno, no es mío, pero vamos, es reciente. Cuando digo vuestro, digo toda la comunidad científica, ¿no? Es reciente y, bueno, del año 97, 98 se ha demostrado que las mitocondrias no es un orgánulo concreto, sino que es una red, un retículo, exacto. Como esto, ¿no? Como esto. O sea, que se llama redes, además, como el programa, ¿no? Sí, y además está entrelazado con el retículo endoplásmico, que es fundamental para la célula. Otro orgánulo que no hemos hablado aquí o no hemos tocado. Sí. Está el núcleo, está la mitocondria, está el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico es donde se sintetizan todas las proteínas de la célula, las que necesita para secretar inmunoglobulinas, anticuerpos, o para mantener su propia estructura de la célula. Entonces, fíjate, las redes mitocondriales están entrelazadas con el retículo endoplásmico con una proximidad tal que es que casi están juntas. ¿Y qué se transfieren? ¿Qué se dicen? ¿Qué se dicen? Pues ahí está el calcio, que tiene mucho que decir. Es el calcio intracelular, el que se encuentra en el retículo, que es un segundo mensajero para la célula, es el que puede pasar perfectamente de las redes del retículo a las redes mitocondriales. Y hay una interconexión. Toda esa interconexión entre los orgánulos es fundamental para que la célula haga lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Oye, Maite, ¿cuánta gente hay en España, a ojo de buen cubero, estudiando las mitocondrias? ¿Cuánta gente? Muchas. ¿Pero 10.000? No. Es imposible, es imposible. ¿1000? Quizá 100, 150. 150. 100, 150. Oye, esto es una pequeñez. Pero cada uno desde su punto de vista distinto, ¿eh? Claro. Abordamos la mitocondria desde distintas aproximaciones. Oye, pero sí es verdad que, primero, que la mitocondria es una especie de corsario que se introdujo en el origen de la vida, ¿no?, celular. Sí es verdad que la mitocondria, como me decís, es realmente la fábrica de la célula que le da la energía necesaria para vivir y para reproducirse. Si es verdad que el mal funcionamiento o lo que sea de estas redes, los malos contactos con los orgánulos destinados a sintetizar las proteínas, si es verdad que son responsables del envejecimiento, si es verdad que podrían retrasar el envejecimiento, ¿cómo es posible que solo seáis un centenar de tíos estudiando este tema? Pues oye, no lo entiendo, de verdad. Me gusta responder. Sí. Yo cuando empecé a trabajar en esto, me empecé a dar cuenta de que había mucha más gente en Estados Unidos investigando el problema básico del envejecimiento que en Europa. Y la razón fue, y si se me enfadan, que se me enfaden. No se enfada nada. En el programa Marco de aquella época no se daba dinero para el envejecimiento básico. No para las mitocondrias, sino para el envejecimiento básico. Se daba solo si uno investigaba enfermedades degenerativas, que hay que estudiarlas, por supuesto. Parkinson, Alzheimer, etc. Es muy interesante. Pero no nos olvidemos que lo que está debajo de todo eso
el cáncer también, que aumenta muchísimo con la edad, las cardiovasculares, que es la causa número 1 de muerte en nuestro país, y todas esas degenerativas, lo que está debajo es el envejecimiento. Y cuando de verdad solucionamos los problemas es cuando vamos a la raíz de los problemas. Entonces, lo que yo me enfadaba un poquito, no es que le quite nadie el dinero a los que investigan las enfermedades, por supuesto que no, que hay que curarnos cuando nos ponemos enfermos, pero hay que dar también dinero a la investigación del proceso básico del envejecimiento. Oye, y hay una cosa nueva, Maite, corrígeme. Al parecer, no sé muy bien por qué, al parecer, cuando la terapia génica eche a andar, de verdad, parece que es más fácil con la mitocondria que con el resto de la célula. Eso es por número de genes. Los genes que tiene la mitocondria son mucho menos y abordar ese problema es más fácil que no lo que es en el núcleo. ¿Y queda para siempre? ¿O? Bueno, además se transmite a los descendientes a través de las madres, o sea que es probablemente mucho más fácil. Aquellas enfermedades que dependan evidentemente de esto. Claro. O sea que en la terapia génica es un... si dais con el gen que realmente, Sí, o los sí. genes... El problema está más que en el gen, que se conoce perfectamente. Es que el genoma mitocondrial se conoce entero. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Y además todo él Es muy codifica. pequeño. El problema está concretamente, hay unas propuestas de Gray en Cambridge de cómo atajar el problema. El problema es cómo importar estos productos adentro de la mitocondria. Porque claro, el problema es que los genes de la mitocondria son unos poquitos, como explicaba antes. Sí. Y para hacer una cadena respiratoria, para que respire, para que se produzca energía, hacen falta muchos genes del núcleo, que están en el núcleo. Y hay que importar esas proteínas a la mitocondria. Entonces eso plantea problemas técnicos, que por supuesto se podrán resolver avanzando el tiempo. Oye, dime, Maite. De todas formas, no quería comentarte que para trabajar con la mitocondria en células intactas siempre tienes la tecnología de los virus. O sea, tú puedes infectar las células. Yo, estoy trabajando con tecnología con virus, tipos herpes o con adenovirus. Tú puedes trabajar, yo en concreto dirijo mi sonda a la mitocondria específicamente, es una sonda que mide calcio, se llama Equarina, y esta sonda tú la puedes dirigir donde tú quieres. Con técnicas de biología molecular tú sabes que a cualquier secuencia de polipeptídica se le añade una secuencia que se llama líder o señal, Sí. y tú diriges una proteína que a lo mejor tenía que ir al núcleo, la puedes dirigir a mitocondria, o una que tenía que ir al retículo, la puedes dirigir, pues yo qué sé, ¿Y al eso? peroxisoma. ¿Y qué medio de transporte utilizas? Un virus. Un virus. Por ejemplo, Sí, pero- defectivo, Porque- siempre defectivo, pero tú puedes utilizar la técnica de virus. Hay otras técnicas. ¿Y pero empezáis a utilizar esto? rutinariamente. Sí, ¿Pero para qué? No, hombre, para investigación básica. No Sí. todavía para terapias. Hombre, sí que ha habido terapia génica basada en virus, pero con muchos problemas. Sí. Que bueno, pero se está avanzando. Yo la utilizo para la investigación básica, que es lo que yo realizo. Pero esas técnicas son cotidianas y de cualquier laboratorio, o sea que no hay ningún problema por realizarlas. Sí. Yo estaba pensando, estoy de acuerdo contigo, pero estaba pensando como siempre pienso, en el problema del envejecimiento. Entonces, claro, las que se alteran son las proteínas de la membrana interna y aquella parte que está, muchos polipéptidos están dentro de la membrana, entonces son muy hidrofóbicos, ¿no? Y el problema es que al ser hidrofóbicos es muy difícil meterlos dentro, porque no son solubles, Sí. no viajan fácilmente por el citoplasma. Pero bueno, ya se están sugiriendo alternativas en cómo dirigirlos. Oye, y entre tanto, ¿qué hacemos con el tema del envejecimiento? ¿Esperar a que progresen estas investigaciones de las redes mitocondriales? Bueno, yo sugeriría ¿O una hay- cosa, sí. porque como dije antes, una cosa es no envejecer, que esto será para nuestros nietos probablemente, y otra cosa es protegernos nosotros que estamos vivos ahora y no morirnos, es decir, no tener muerte prematura. ¿Y qué podemos Y hacer? entonces hay una cosa muy importante que quería decir, que es, entre especies, el 90% de la diferencia de longevidad es genética, programada. Pero entre individuos, lo que llamamos longevidad, mal llamado, el 75%, y todos los científicos y genéticos están de acuerdo, el 75% de la varianza que explica por qué una persona se muere a los 90, Y otra a los otro a los 70 60. y otra a los 30, el 75% es ambiental, no es genético. O sea, la gente cree, mi padre se murió de cáncer, mi madre también, yo también me toca. Pues no. La mayor parte del cáncer, casi un 83% de todos los 200 tipos de cánceres sumados, no digo en cada caso concreto, ¿no? Es ambiental. Cuando dices ambiental, ¿qué quieres decir? La dieta, por La ejemplo. dieta explica el 35%. El tabaco, ¿no? Muy agresivo. Sabes que estaba con el jefe médico de Chernóbil entrevistándole no hace mucho y estábamos discutiendo si realmente se podían vincular 200 o 300 cánceres en una población que creo era de 80.000 personas a la explosión de Chernóbil, ¿no? Y bueno, saqué un cigarrillo
y dijo, hombre, pero ¿para qué hablamos de esto? Sí que es cáncer y no el accidente de Chernóbil. Pero, oye, vamos a ver, Maite, ¿qué pasa realmente con las posibilidades de alargar la vida restringiendo la comida? Porque el exceso de comida. El exceso. Bueno, me habéis enseñado ratas por ahí a las que se les corta el input calorífico un 30% y viven un 30% más. Sí. ¿Esto pasaría con las personas? No, los estudios todavía en primates están realizándose, pero van en esa dirección. ¿Van en esa dirección? Sí. Bueno, se ha hecho con todo tipo de especies, desde arañas, gusanos, peces... protozoos, todo. En ratas está estudiado desde el año 35. Lo que pasa es que como no se prestaba atención al envejecimiento, no se hablaba de ello, y ahora en Estados Unidos, en 2 sitios, en Wisconsin, en el grupo de Weinrauch, y en Baltimore, el NIA, el Instituto Nacional del Envejecimiento, está ya la mitad en los estudios en primates. Porque duran 40 años, ya van por la mitad, y hay medidas en sangre y hay medidas en músculo, incluso de biopsia. Y se ve lo mismo, aún más exagerado, curiosamente, que se ve en los roedores. En los primates más que en los roedores. En la insulina. Porque el cambio más importante... Niveles de glucosa en sangre, que es lo que se mide, fundamentalmente. La hormona que más baja es la insulina. Y en los roedores baja un 40 o un 50, en estos estudios en macacos rhesus baja un 80%. O sea que nosotros somos unos primates sociables, ¿no? Y seguramente eso lo que me dice es que la cantidad de calorías que uno consume puede ser un factor muy importante en la longevidad, en las diferencias entre individuos de que tú hablabas. Cuando uno coge un animal y le restringe, nosotros estamos haciéndolo en Madrid también y otros grupos en Estados Unidos, disminuye la producción de radicales por las mitocondrias a la mitad. Y además baja el daño oxidativo al ADN, pero el de las mitocondrias, no al del núcleo. Y además viven un 30% más. O sea, incluso coincide cuantitativamente. Es casi clavado. 45 menos de producción de radicales, 30% menos hemos encontrado de ADN oxidado en las mitocondrias y entre 30 y 40% más de longevidad. Es muchísimo. Oye, aplicado a una persona... ¿Qué le diría? En términos prácticos, concretos, ¿se puede hacer alguna sugerencia a cámara, a nuestra audiencia? O sea, en 4 palabras... ¿Qué podemos decir a partir de lo que ya sabéis en este tema del input calorífico? Yo le diría a la gente que no piense que no se puede hacer nada. Los científicos estamos trabajando por nuestros nietos, pero ahora mismo el ambiente es muchísimo. Poniendo el ejemplo del cáncer, para no extenderme mucho, si sumamos, como se dijo antes, dieta, de una dieta adecuada, es decir, equilibrada, nunca un solo alimento, sin ser exagerada, y tabaco, si quitamos las causas de la dieta y las causas del tabaco... Sí, también. Pero solo con eso, el 65% de los cánceres desaparece. Por ejemplo, una recomendación que está establecida en Estados Unidos. Si tomamos todos los días, ¿quién hace esto? 5 veces al día frutas y verduras, la frecuencia de cáncer baja al 50%. Con 5 veces al día frutas y verduras. Juan y Maite, oye, en el tema de la dieta, entonces resulta que somos unos afortunados, ¿es verdad esa historia de la dieta mediterránea? Bueno. Como dice Gustavo, la dieta mediterránea en los años 60 en Grecia, ¿no? Claro. Pero, bueno, la verdad es que ahora mismo dieta mediterránea aquí no hacemos. No hacemos. Hay que volver a ella, o hay que ser racional. Tenemos la posibilidad en este país de comer fruta toda la que queremos y además estacional, que nos va cambiando en función de las estaciones. Verdura, ¿qué más queremos decir? Vegetales. Tenemos una agricultura que nos proporciona una alimentación exquisita. Otros países no la tienen que importar, nosotros la tenemos. Pues ¿por qué no seguir con nuestras dietas tan ricas? También, por supuesto, aumentar la cantidad de vegetales en nuestra alimentación, de legumbres. Otra olvidada, la legumbre, que es muy rica, muy buena. Olvidémonos del filete y la ensalada y tomémonos un buen plato de lentejas con arroz. Es posible empezar, a luchar contra el envejecimiento bastante antes de que lo sepamos todos o todo de las unas buenas normas de higiene alimentaria. Más que luchar contra el envejecimiento, yo diría envejecer bien. Envejecer con calidad de vida, porque vamos a envejecer igual, pero no nos vamos a morir si tenemos una vida sana. Y además de la dieta se puede mencionar la radiación solar. Es una barbaridad exponerse al sol, incluso con cremas, a las horas centrales del día, porque la radiación solar
produce radicales libres y ataca al ADN. Y por eso luego tenemos cáncer de piel. Oye, el tema de la energía que nos suministran estas redes mitocondriales, ¿no? Y gracias a las cuales nos tenemos de pie, como decía Wallace, ¿es cierto que los órganos que consumen más energía son los que más mitocondrias tienen? Claro. Claro. El corazón es el órgano que tiene más consumo de energía por unidad de gramo en el cuerpo. ¿Más que el cerebro? Más. Lo que pasa es que el cerebro en el hombre se dice porque es muy grande, es un caso especial que tiene en total. Pero lo que es por gramo de tejido, que es lo específico, es el corazón. Y el corazón, si uno lo mira, es fibra y mitocondria, fundamentalmente fibra y mitocondria. El que produce el ATP, el que gasta el ATP, el que produce la energía, el que consume la energía. Solo hay una cosa más intensa que el corazón humano, que son los músculos del vuelo de los insectos buenos voladores, que nos superan por 10 veces. Y ahí está tan empaquetado que solo se ven fibras y mitocondrias y casi nada más. O sea que cuiden sobre todo las mitocondrias, ya ven lo que pueden hacer. Oye, quedaros un segundo porque terminamos el programa con la cuestión. Es un juego que tenemos, un concurso que tenemos con la audiencia de redes. Y yo se lo quiero recordar una vez más, que seguimos abiertos a recibir sus propuestas sobre la cuestión que esta vez, se lo recuerdo, bueno, esta vez es sobre el universo, ¿no? La pregunta que Einstein se estuvo haciendo a sí mismo toda la vida. El universo en el que vivimos no podía ser de otra manera, porque esto es lo que nos sugieren las leyes de la física que estamos descubriendo, o bien pudo haber sido de otra manera. Es decir, hubiera cabido la posibilidad de que las partículas fueran otras, las densidades fueran otras, yo qué sé, las fuerzas fueran otras y por lo tanto hasta los sentimientos. O por el contrario, vivimos en un universo que era el único posible. Nos pueden escribir, nos pueden llamar por teléfono. Ahora mismo estarán viendo en pantalla el número de teléfono y dejar allí su propuesta. Bueno, pueden enviarnos sus propuestas por email. Hemos recibido, yo creo que estamos ya en más de un centenar. El mejor, incidentalmente, el jurado lo preside el propio presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rolf Tarrack. El que gane, bueno, pues ha ganado el ordenador portátil de redes. En redes no podíamos pensar en otro regalo. Hemos terminado el programa porque no nos queda ni un segundo más.